Juanita Vélez Oliveira, diseñadora de modas, magíster en hermenéutica literaria, magíster en literatura hispanoamericana y estudiante del doctorado en lenguas modernas de la Universidad de Umeå, Suecia, estudia la naturaleza creativa de la traducción de poesía. La poesía como tecné, destreza compositiva, creación, forma y expresión, diferencia cualquier actividad de la vida cotidiana al ponerla en un lugar distinto, el lugar de la posibilidad o el lugar de la imposibilidad. Poesía es idea de interioridad, vivificación de palabras, creación de imágenes que terminan siendo derivaciones del lenguaje. Poesía es posibilidad de apropiación de la libertad. Hola, mi nombre es Juanita Vélez Oliveira. Soy estudiante de doctorado en lenguas modernas con énfasis en traducción en la Universidad de Umeå en el norte de Suecia. Desarrollo una investigación actualmente sobre problemas teóricos sobre la traducción de poesía del inglés, del francés al español. Y llegué acá después de un camino bastante variado y diverso, llamémoslo así. Estudié en la colegiatura y me gradué en 2015 de diseño de modas. Luego hice una maestría en hermenéutica literaria donde pude, llenar algunos vacíos que tenía en conocimiento sobre cómo aproximarse a la literatura, teoría literaria, teoría sobre los géneros literarios y, por supuesto, escribir, en el que pude practicar y, aproximarme más al interés que tenía por la literatura. Y luego surgió una oportunidad de estudiar en Escandinavia, en particular aquí en Suecia, en la Universidad de Estocolmo, donde hice una maestría en literatura latinoamericana y donde profundicé por mi interés en la poesía particularmente, pero también donde, se concibió la idea de que la traducción también era un tema que me interesaba y en el que quería también mejorar y conocer mucho más, no solamente desde la perspectiva teórica sobre los estudios de la traducción, sino la posibilidad de expandir conocimientos en otros idiomas, aprender otros idiomas y cómo podía aplicar ese interés profundo por las lenguas en el estudio de la poesía. Entonces, antes de terminar esa maestría, propuse un proyecto doctoral a varias universidades que abrieron convocatorias para doctorado, en el que, era principalmente el tema traducción de poesía. Presenté varios proyectos de diferente índole, con diferentes intercambios lingüísticos, y en el norte de Suecia me recibieron con este proyecto que se trata sobre las poéticas de la traducción, que consiste en estudiar las formas en las que los poetas traductores traducen. Por esto me refiero más particularmente a que yo estudio los poemas traducidos y trato de encontrar características que me permitan describir a los poetas traductores. Es decir, les voy a mostrar dos ejemplos ahorita en las diapositivas, pero por ejemplo, usan más adjetivos que los que el poema original tenía, o usan palabras más coloquiales que lo que utiliza el poema original. Esos son a grandes rasgos. Digamos que el interés por la traducción de poesía surge en mí no solamente por los antecedentes, realmente me gustaba mucho la poesía. La traducción siempre fue como algo por default que hice, por la fortuna que tuve de aprender y el interés que tuve por los idiomas, y en mi casa también hubo mucho interés por los idiomas, entonces era como algo que parecía obvio a seguir. Y Suecia me ofreció también la oportunidad de aprender sueco, mejorar el inglés, practicar el francés, por ejemplo, y por supuesto continuar con el español. Y de ahí, entonces,
empecé a indagar cómo podía aproximarme a ese problema que tenía en manos, que era el de la traducción de poesía, cómo estudiar los poemas traducidos, cómo aproximarse a las dificultades de la poesía. Creo que es una concepción general que la poesía no dice o no habla de las cosas de una manera directa, sino de una manera indirecta. Por lo que supone muchos retos, no solamente para un lector nativo, sino para el traductor, porque tiene que conocer las formas en las que las estructuras lingüísticas, digamos, en el idioma del poema original funciona, y los juegos que se pueden hacer con esas estructuras y con las formas poéticas, a la vez que tiene que conocer también cómo las estructuras de su propio lenguaje, en este caso el español, son flexibles o no frente a lo que se tiene que traducir. Entonces, digamos que mi análisis y mi trabajo de investigación requiere de muchos conocimientos de lengua inglesa, sobre todo en este momento, del inglés y del español, en el sentido en que trato de comparar, no en el sentido de tratar de decir si está bien o mal la decisión que toma el poeta traductor, sino más bien ver en esas decisiones, en esas soluciones que encuentra el poeta traductor, una cierta creatividad del traductor, ¿cierto? Porque habrá situaciones dentro de la poesía que tiene que traducir que realmente requieren de imaginación y de recursividad. Encontrar formas dentro del español, vocabulario, estructuras que permitan, digamos, reescribir o transferir eso que se está tratando de decir, representar, mostrar, evocar en el poema fuente en inglés. Entonces, por eso mi presentación se llama Traducción, Poesía y Creatividad, porque creo que en esas decisiones, precisamente en esos textos traducidos, es donde más es posible ver esa creatividad del poeta traductor cuando traduce. Así como la música es arte con el sonido, la poesía es arte con la palabra. Desde esta consideración, la traducción de un poema es la réplica de una obra de arte con un material distinto. En un poema escrito en inglés, el material del poema es el idioma inglés. Si se cambiara el material, cambiaría el poema. Parafraseando a Gadamer, si la poesía es una palabra pensante en el horizonte de lo no dicho, cada traducción de esta es una obra diferente. La traducción de un poema entraña el dilema o el gozo y el juego de comunicar el mismo mensaje, un mensaje que más que significado de palabras es música y es belleza. El reto de traducir poesía no es solo traducir su sentido, es también la traducción de la belleza comunicada en el poema original.